Buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a compartir pantalla con ustedes. Hoy día, pues, haciendo un fuerte frío acá en Lima, ¿no? A ver. Bien, chicos, el día de hoy nos toca desarrollar el tema de la semana número 10. Vamos a hablar acerca de la frase nominal, particularmente de los adjetivos y los determinantes, ¿ok? Bien, ¿qué son los adjetivos? Estas palabras se pueden definir tomando en cuenta tres criterios, ¿no? El morfológico, el sintáctico y el semántico. En primer lugar, en el aspecto morfológico, consideramos que estas palabras son catalogadas como palabras variables, ya que pueden expresar morfemas flexivos de género, de número, así como lo hacen los sustantivos. Es más, utilizan los mismos morfos, ¿no? Por ejemplo, árboles viejos, ¿no? La O del masculino, la S del plural. Paredes sucias, la A del femenino y la S del plural, ¿no? Hombre joven y feliz. Aquí los adjetivos, por ejemplo, no necesariamente tienen que llevar obligatoriamente los morfemas flexivos, pero estando en plural, pues sí van a tener que llevarlos, ¿no? Niños egoístas, ista es un morfema derivativo que acompaña pues a esta raíz para expresar la variación del significado lexical y la S que es el número plural. Entonces, los adjetivos pueden presentar derivación, pueden ser adjetivos simples porque provienen de raíces adjetivas o también pueden ser adjetivos derivados, ¿ya? A ver, aquí vamos a hablar un poquito más de su morfología. Vamos a colocar algunos ejemplos adicionales con respecto a la formación de palabra. Ok, ahí está. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? El adjetivo cariñoso, ¿no? El adjetivo cariñoso es un adjetivo derivado, ¿verdad? Derivado. ¿Por qué es un adjetivo derivado? Porque esta palabra proviene de un nombre, o sea, proviene de otra raíz, ¿no? De cariño, cariñoso, ¿ves? Este adjetivo es producto de otra palabra, de otro lexema, ¿se dan cuenta? Así como la palabra amable, que es adjetivo, ¿no? Es un adjetivo derivado porque presenta morfema derivativo, hable, ¿verdad? Y la raíz, como tú ves, es una raíz verbal. O sea, de un verbo hemos derivado un adjetivo. De un sustantivo hemos derivado a un adjetivo, ¿no? O también, por ejemplo, podemos mencionar casos donde a ver, de un adjetivo cambiamos a otro adjetivo, ¿no? El caso de la palabra infeliz, ¿no? Derivado, ¿por qué? Porque tiene aquí su morfema derivativo. ¿Okay? Derivado. Muy bien. Ahora, en el caso de los compuestos, hay adjetivos también compuestos. Por ejemplo, agridulce, ¿no? Compuesto. ¿Ves? Pelirrojo, pelirrojo, ¿no? Puede ser cejijunto, cejijunto,
¿verdad? Son compuestos. ¿Ya? También hay esa opción, ¿no? Y también pueden haber parasíntesis, ¿no? Por ejemplo, puede ser la palabra, a ver, quinceañeros. Quinceañeros, síntesis, ¿ya? O puede ser por bioceras. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Entonces, aquí tenemos las tres posibilidades, ¿no? Ahora, en cuanto a los adjetivos compuestos, como agridulce, pelirrojo, ustedes se dan cuenta que así se escriben, ¿no? Así se escriben, todo de corrido. Pero también hay adjetivos compuestos que se escriben con guión, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser teórico práctico, ¿no? Teórico práctico. Puede ser franco-alemán. Franco-alemán. ¿No? Y la semana pasada, chicos, no sé si ustedes se acuerdan, habíamos estado hablando de de las reglas de concordancia nominal y justamente habíamos señalado que los adjetivos eran palabras que concordaban en género y número con el nombre, ¿no? Como son palabras variables y deben de justamente ajustarse a los sustantivos, es importante que el adjetivo cumpla con esta condición dentro de una FN. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a ver por acá si hay algunos comentarios. Miss, ¿podría volver a explicar cómo identifico a un adjetivo derivado, por favor? Claro que sí, Margarita. A ver, estoy aquí. Ya. ¿Cómo sé que mi adjetivo? Bueno, en primer lugar, ¿cómo sé que esto es un adjetivo? ¿Cómo sé que la palabra cariñoso es un adjetivo? Porque es una palabra que señala una cualidad. Cuando tú dices cariñoso es porque esa persona realiza ciertas conductas, ¿no es cierto? Porque alguien se comporta de esa manera. O sea, hay una implicancia ahí semántica. Ahora, la palabra cariñoso, ¿cómo sé yo que deriva de otra? Ah, porque si tú te haces ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos, tú te dirás, bueno, ¿de dónde proviene la palabra cariñoso? ¿A qué suena? A cariño, ¿no es cierto? Una persona cariñosa es aquella que te da mucho cariño. Entonces, por eso yo asumo de que es una palabra derivada de otra. Entonces, el morfema que se utiliza para eso es os. ¿Ok? Os. Ahí está. Incluso es un morfema que nosotros hemos estudiado en su momento en la semana de morfología. ¿Se acuerdan? Ya está. Igual, amable. Amable es aquella persona que tiene conductas atentas, conductas gentiles para con otros, ¿cierto? Entonces, amable es un adjetivo porque califica la conducta de alguien. Pero la palabra amable viene de amar, ¿ok? Viene de amar. Por eso la raíz es am. Entonces, es un adjetivo derivado. Incluso también lo puedo saber porque presenta el morfema derivativo, ¿no? Porque ya lo conozco incluso. La palabra infeliz, ¿cómo sé que es derivado? Porque proviene de otra palabra que es feliz, ¿no? Tiene ahí un prefijo, un morfema de negación. Entonces, hay ciertos indicadores de estas categorías que me hacen pensar, bueno, esta es una palabra que tiene que ser
identificada por su condición morfológica, ¿no es cierto? Los adjetivos derivados son todos aquellos que presentan morfemas derivativos. Ahora, ¿hay adjetivos que no son derivativos? ¿Hay adjetivos primitivos? Claro que sí. Por ejemplo, la palabra feliz, ¿no? Es un primitivo, porque no proviene de otra palabra, ¿verdad? A ver, otro puede ser suave, ¿no? Adjetivo primitivo, porque no proviene de otra raíz, ¿correcto? Esa sería su condición. Listo. Ahora, les estaba comentando que los adjetivos cumplen una regla importante morfológicamente hablando, ¿no? Los adjetivos deben de concordar en género y número con el nombre, ¿no? Entonces, bien. Los adjetivos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una frase nominal, depende de la posición que adopte el adjetivo. Si están pospuestos, ¿no? Por ejemplo, el libro y el informe, entonces el adjetivo pospuesto tendrá que aparecer también en masculino y en número plural, ¿no es cierto? Tendrá que aparecer así, ¿no? Pospuesto y en plural, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende cuando el adjetivo está en esta posición, debe concordar con ambos, porque modifica los dos. Ahora, si son de diferente género, ¿no? El libro, ¿no? Y la carta tendría que ser entregados, ¿no? ¿Y por qué pondría así al adjetivo? Bueno, porque ustedes ya saben, cuando un adjetivo modifica a dos sustantivos que son de diferente género, ¿no es cierto? Un masculino, un femenino, entonces el adjetivo debe de ponerse en masculino, ¿correcto? Bien. Cuando tenemos un adjetivo que solamente modifica al último, ¿no? Por ejemplo, refresco y chicha, tendrá que decir morada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el adjetivo morada, pues no tiene ninguna implicancia semántica con refresco, ¿no? Bueno, aunque aquí podría haber un cierto límite. A ver, vamos a colocar aquí mejor canchita, ¿ya? Canchita y chicha morada. Ahí está, mucho mejor, para que no haya ambigüedad. Entonces, obviamente el adjetivo solo va a concordar con el último. Esa es la idea. Esa es la regla de concordancia. El adjetivo se somete a la concordancia morfológica del último nombre. Cuando tu adjetivo está antepuesto al nombre, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a buscar antiguos textos y teorías. ¿Ya? Entonces aquí la palabra antiguos, ¿no? Vamos a cambiarle aquí el resaltado a este artículo. La palabra antiguos se pone en masculino plural porque se supone está solamente concordando con el primer sustantivo que está cercano a él.
Si yo invirtiera el orden de los sustantivos, serían las antiguas teorías y textos. ¿Ok? Solo con el primero. Y esto se cumple cuando tenemos adjetivos que acompañan a sustantivos comunes. Los sustantivos comunes, recordarás, son aquellos que se escriben con letra minúscula. ¿Ok? Ahora, cuando tú tienes Profesora, adjetivos, una pregunta. ¿Y cómo sabemos si los adjetivos solamente describen a uno de ellos o a los dos? es que es una regla. Es una regla. O sea, la posición es la que hace que esta regla funcione. Si está pospuesto, si está pospuesto y tiene sentido semántico con los dos, directamente en plural, salvo que por una cuestión semántica, como en este caso, solamente restrinja al último. ¿Ok? Igual, si está antepuesto, la regla dice solo con el primero. Solo con el primero. Así se refiere a los dos o solamente se refiere al primero. La regla de concordancia es por la posición. Ahora, si tienes un adjetivo que está modificando sustantivos propios, que se escriben con letra mayúscula, ahí siempre se pone en plural, ¿no? Por ejemplo, las inquietas, ¿no? Juliana y Verónica, ¿no? Plural. ¿No? Si es masculino, masculino. Los inquietos, ¿no? Adrián y Marco, ¿no? Y si son de diferente género, masculino. Los inquietos, Juliana y Adrián. Entonces, es diferente, ¿no? El tratamiento varía un poquito porque se está tratando de nombres propios que se escriben con letras mayúsculas. Pueden ser nombres de personas, pueden ser nombres geográficos, ya no hay ningún problema por el sentido, por la referencia del nombre propio. ¿Ok? Ahora, también aquí entra a tallar el caso de la concordancia del adjetivo compuesto, ¿no? Por ejemplo, los principios, ¿no? Los principios teórico-prácticos. Principios. Bien, acá tenemos el adjetivo, ¿no? Este es nuestro adjetivo. Cuando tenemos un adjetivo compuesto con guión, ¿ya? Nosotros tenemos que solamente hacer que la concordancia funcione con el último elemento, porque el primero se mantiene invariable, ¿ya? A ver, si fueran las leyes, femenino, las leyes tendría que ser igual teórico, prácticas. ¿Ok? Ahí está. Masculino. El primero, siempre se mantiene el primer elemento neutro, ¿ya? Y el segundo elemento sí es el que va marcando el género coincidiendo con leyes, pues, porque es femenino. Cosa que no pasa con los sustantivos. A diferencia de los sustantivos compuestos, los dos elementos son los que tienen que aparecer en singular y en plural, pero el adjetivo no. El adjetivo compuesto con guión, solo el último. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? Ya está. Entonces, si se ha entendido, queda clara. Profe, Sí, dime. profe, en la oración, los antiguos textos y teorías, ¿antiguos se refiere a textos o a teorías y teorías y textos? Se asume que se refiere a los dos. Generalmente es así. Se asume.
¿ya? Y depende mucho ya también de la oración, ¿no? O sea, ahorita ustedes están observando nada más la frase, pero ya en un enunciado, en un contexto mucho más claro, el lector ya infiere si se refiere a los dos o se refiere al uno. Generalmente se asume que son a los dos. Ujú. Pero la regla de concordancia no cambia. La regla de concordancia no cambia. Ahora, salvo, obviamente, que por cuestiones semánticas también, ¿no? Eh, solamente restrinja el primero, ¿no? Salvo eso, ¿no? Como lo habíamos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Por ejemplo, si dijese, a ver, voy a imaginarme algún caso, ¿no? Como para que más o menos ustedes me capten la idea, ¿no? A ver. Arriba. Un poco forzado, pero bueno, a ver. La descremada leche y café. ¿Ok? Si fuese este el caso, ¿no? Obviamente el adjetivo descremada está en singular, obvio, porque estoy frente a un sustantivo común, pero se pone en femenino, ya que semánticamente pues no afecta a café, ¿no? No tiene ninguna referencia semántica con café. Pero como les digo, esto no es muy común, ¿no? No es muy común. Lo más probable es que tengamos casos como el primero. Ajá. Ya, Miss, cuando la palabra está con el guión, ¿siempre serán las dos palabras? No entiendo la pregunta. Si la palabra está con guión, ok, el adjetivo con guión, ¿siempre serán las dos palabras? No entiendo las dos palabras. ¿Serán qué? Lo que he dicho es que cuando tenemos un adjetivo con guión, ¿no? Como teórico-prácticos, o sea, esto es un adjetivo compuesto. Y lo que he enfatizado en este caso es que el último componente es el que va a marcar el número y el género. Por eso, como principios es masculino plural, el adjetivo aquí está marcándose en masculino plural. Como las leyes es femenino plural, el adjetivo al final está marcando el femenino plural. El primer elemento se mantiene invariable. Eso dije. Bien, entonces nos queda claro, chicos, el adjetivo es una palabra variable, expresa género, número, ¿no? Puede presentar también otros procesos morfológicos como la composición, la parasíntesis, ¿no? Ustedes ya saben, la parasíntesis es cuando tenemos dos lexemas, ¿no? 15 años, luego tienes un morfema derivativo y pueden aparecer flexivos, ¿no? Igual, por Dios. Por dioseras puede funcionar como sustantivo o adjetivo, ¿ah? Por ejemplo, si digo mujeres por dioseras, hombres por dioseros, ¿no? Puede funcionar como adjetivo. Entonces, ahí es donde estamos aplicando, estamos destacando los casos de parasíntesis, ¿ya? Otro aspecto importante de los adjetivos es su valor semántico. Los adjetivos son aquellos que van a expresar siempre una cualidad física, ¿ok? Real, concreta, perceptible. O también una idea subjetiva, ¿no? Una valoración, una opinión, un punto de vista acerca de algo, ¿ok? Entonces, cuando dices caballo blanco, es evidentemente porque el color del animal es algo perceptible a través de la visión, ¿no? Maravillosa persona. Cuando tú dices maravillosa persona, es la opinión
que te merece la persona con la cual estás hablando. ¿Cierto? Excelente libro. Supongamos que tú hayas leído alguna saga que a ti te encantó. Entonces, la opinión que te merece esa saga es que es excelente. ¿Ves? Entonces, es una idea subjetiva. ¿Ya? Es una opinión. A diferencia de frutas cítricas, ¿no? Cuando decimos frutas cítricas, estamos señalando el sabor de las frutas, ¿correcto? Y es algo físico, real, comprobable, y ahí no hay punto de referencia, ¿no? O sea, ahí no es que yo opino A, tú opinas B, para nada, ¿ok? Bien. En el aspecto sintáctico, ¿ya? Los adjetivos también los puedes reconocer, además de su morfología, además de su significado, lo puedes reconocer por su función, por el contexto, ¿ok? Eh, eh, Cuando tú hablas de las funciones, ¿no es cierto? Puedes tener en cuenta que puede cumplir la función de modificador directo, complemento atributo y complemento predicativo, ¿no? Depende de dónde esté, a quién afecte, a quién se relacione. Los adjetivos pueden aparecer antes de un nombre o después de un nombre. ¿Ya, muchachos? Esto lo vamos a ir viendo en los siguientes casos. A ver, otro aspecto del adjetivo, sus clases, ¿ya? Los adjetivos son aquellas palabras que se pueden distinguir semánticamente en epítetos, especificativos y explicativos. Los epítetos son aquellas palabras que van a tener por condición expresar una cualidad inherente del nombre, algo que se sobreentiende que ya está. O sea, si cuando tú dices nieve, o sea, la nieve de por sí es fría, no es que es tibia, caliente, o sea, su condición física es la frialdad. Entonces es algo natural, es parte de sus rasgos de la nieve, igual que fiero león, o sea, es un animal salvaje. Por naturaleza es un animal salvaje, no es que este es manso o que no ataca, su naturaleza no es esa. Así como cuando dices noche oscura, bueno, la noche es oscura de por sí, es el momento del día, ¿no? La hora, en el tiempo en el cual el sol se ha ocultado. Ahora, que si salió la luna y el cielo estuvo despejado, eso es otra cosa, pero la noche de por sí es oscura, ¿no? Esos son los epítetos. Los especificativos son aquellos que restringen al nombre, ¿ya? Lo delimitan, ¿ya? Lo precisan mucho mejor. Por ejemplo, cuando decimos manzana verde, ¿no? Manzana verde hace referencia al color de la manzana y el color es algo que es indiscutible por todos nosotros. Entonces, si yo digo es verde, porque lo estamos viendo de ese color, ¿no? Igual como cabello rubio, o sea, lo es, ¿no? Niño pecoso, ¿por qué le dices niño pecoso? Porque tiene las pecas, se le ven las pecas, se le notan las pecas. Es algo real. Entonces, todo lo físico, visual, olfativa, ¿no? A través del gusto, a través del tacto, ¿no? Todo lo que tenga alguna forma física, ese es un especificativo. En cambio, los que son interpretados a través del pensamiento, a través de la mente, ya que tienen una valoración subjetiva, ¿ok? Nosotros le vamos a decir adjetivos explicativos, ¿ya? Por ejemplo, excelente película. Por ejemplo, para muchos de ustedes, probablemente Matrix sea una excelente película, ¿no? En mi opinión, no. A mí no me gusta. Entonces, eso depende de los gustos, de las opiniones, qué sé yo, ¿no? Entonces, es valoración, ¿no?
Muy bien. Difícil prueba, ¿no? De repente para el que no estudia, la prueba es difícil, ¿no? Obvio. Pero para el que estudió muchísimo, la prueba puede resultar muy fácil. Por eso depende de la emoción. Buena noticia, porque te agrada. Porque te agrada. O sea, es una perspectiva que tienes de la noticia, ¿no? Es un punto de vista que tienes acerca de ella. Y eso es muy particular. Por eso las personas no pensamos igual. Es como un adjetivo abstracto. Y las abstracciones siempre son complejas y generan puntos de vista distintos. ¿Ya? Todo esto, ojo, también que tú clasifiques a un adjetivo como epíteto, especificativo o explicativo, puede depender mucho del nombre. Por ejemplo, vamos a ver esto. ¿Ya? A veces como que uno encasilla, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué puede pasar por defecto en el proceso de aprendizaje, ¿no? La profesora dijo fría, fría nieve, epíteto. Entonces, fiero león, entonces fiero es un adjetivo epíteto. No siempre. Que yo diga una cosa u otra, si yo estoy diciendo epíteto, no es por el adjetivo solo, es por la implicancia que tiene con el nombre, ¿ya? Por la implicancia que tiene con el nombre. Depende del nombre. A ver, a ver, a ver. Ejemplos. Ver para creer, dijo el ciego. A ver, supongamos, ¿no? Si tú dices fría nieve, epíteto, ¿no es cierto? ¿Quedó claro? Ya. Pero ¿qué tal si dices, por ejemplo, sopa fría? ¿Es un epíteto? No, No, pues. Si tú dices fría, es porque esa sopa ya perdió el calor. Entonces, ¿cómo lo vas a llamar? Especificativo, ¿no es cierto? ¿Y qué tal si dices fría mirada? ¿Es especificativo? Tampoco, ¿verdad? Tampoco es especificativo. ¿Qué Sería es? epíteto. Mirada, mirada fría. ¿A qué le dices tú? ¿Qué entiendes tú? Ojo, Explicativo. claro. ¿Qué entendemos por mirada fría? ¿No? La expresión, lo que transmite. ¿Pero qué transmite? No sé, pues una falta de empatía con una situación, con una persona, y esa es una opinión. Entonces, ¿te das cuenta? Yo puedo tener el mismo adjetivo, pero este va a ir variando, ¿no? De clasificación en función a la palabra a la cual acompañe. Depende en realidad del sustantivo. A ver, otra. Si decimos, a ver, postre, poner otra ya. Galleta dulce. ¿Qué tipo de adjetivo es? Especificativo. Correcto. Ya. ¿Qué tal si decimos miel dulce? Epíteto. Epíteto. ¿Y qué tal si decimos dulce mensaje? Explicativo. Ujú.
¿Ok? Ya, entonces creo que la intención, creo que el planteamiento que les estoy dando está bastante claro. Yo no me puedo encasillar, ¿ok? De buenas a primeras y siempre en que los adjetivos están siempre dentro de una clasificación. No. El adjetivo, como te digo, es una palabra que sí encierra una serie de significados abstractos, ¿no es cierto? Pero esto es muy contextual. Por eso depende a quién acompaña, qué clase de sustantivo, si acompaña un sustantivo concreto, un sustantivo abstracto, y también qué, qué fenómeno, qué resultado ocurre en esa unión. Porque hay un mensaje que transmite esa frase, ¿no? Eso es lo importante. ¿Eh, chicos? Listo, entonces, Profe, sí, dime. ¿puede variar la posición del adjetivo en cualquiera de las tres clases? Sí, la posición del adjetivo puede aparecer antepuesto o pospuesto al nombre. Lo cierto es que a veces sí, la posición de los adjetivos en algunas ocasiones puede generar una alteración también del significado, ¿no? Puede generar eso. Ejemplo, a ver, supongamos que la frase dice esto, ¿ya? Funcionario alto y alto funcionario. Cuando dice funcionario alto, refieres específicamente a la estatura de ese funcionario. ¿Cuánto mide? No, alto, muy bien, 1,80 m. Pero si dices alto funcionario, antepuesto, en este caso hay un matiz y se refiere al cargo que ocupa ese funcionario, la importancia, el escalafón de su nivel, ¿no? Del funcionario. Entonces, a veces puede pasar eso. Ya. Gracias, mi. Ahora, siempre es así, siempre, siempre. No, pues es que por eso les digo, siempre depende del fenómeno del nombre, ¿no? O sea, del resultado del vínculo semántico que haya con el nombre, ¿no? Por ejemplo, si yo digo eh, gatito feliz, ¿ok? O si digo feliz gatito. Gatito feliz y feliz gatito, muy bien, el adjetivo está pospuesto, antepuesto, ¿no? O sea, ¿hay una incidencia en el significado? Sí, pero leve, leve, ¿no? El antepuesto nada más expresa una relación un poquito más afectiva, ¿no? Porque estás destacando más ese sentimiento. Cuando está antepuesto el adjetivo, solamente da un matices de mayor énfasis, ¿no? En la cualidad. En cambio, cuando está pospuesto, como que es un poco más preciso, ¿no? Más directo. Pero grandes cambios tú no notas. No como en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior sí hay una interpretación diferente, ¿no? Entonces, por eso siempre cuando ustedes, si el tema es significado del adjetivo, depende del contexto. ¿Otra pregunta? Ok. Entonces, nos vamos al siguiente puntito. Ya hablamos de las clases de adjetivos, ya vimos que era contextual, y ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio de aplicación. Ya, elija la alternativa que presenta más adjetivos. A ver, chicos, cuenten los adjetivos de la letra A y de la letra B. ¿Cuál sería la clave?
¿Cuántos adjetivos, chicos, hay en la letra A? Ya, 7 en la A. ¿Y en la B cuántos hay? 4. A ver, veamos entonces estos adjetivos. Pequeño es adjetivo, ¿verdad? Peludo, suave, blando, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Azabache, duros, y negro. Ahí están los 7, ¿verdad? ¿Coincidimos? A ver, en la B, necesario, gente joven, joven, emprendedoras, ideas, excelente capacidad, capacidad promotora, sangre nueva. ¿Ok? 6. Ya, entonces sí, por respuesta, por cantidad, sería la letra A porque hay 7. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quedó claro? El enunciado B, ¿quedó claro? Miss, una pregunta. En ¿por qué querido no sería un adjetivo? Ah, correcto, correcto, no. Ahí está. Uno más, se me ha pasado a mí. Querido. 8. Miss, otra pregunta. Dime. En la oración que dice solo los espejos de azabache, ¿por qué azabache sería adjetivo? Azabache porque es un color. Ah, o sea, así se interponga delante del el de. Ah, sí, por supuesto. Lo que pasa es que ese adjetivo es un complemento ahí. Ok, mis gracias. Ya. Bien, entonces nos vamos a la pregunta número 2. Identifique la alternativa que presenta adjetivo especificativo. ¿Cuál sería la clave ahí? La C. Especificativo, azules. ¿No? Entonces, mejor, ¿qué clase de adjetivo sería? Explicativo. Explicativo. Difíciles, Explicativo. explicativo. Precioso, Explicativo. también explicativo. Muy bien, chicas. Ahora, los adjetivos cumplen funciones dentro de la oración, ¿ya? Funcionan de 3 maneras: como modificador directo cuando están dentro de una frase nominal, acompañando a un sustantivo o a una palabra equivalente como un pronombre. Pero generalmente, más que pronombres, son sustantivos a los cuales se acompañan, ¿ya? Y tú sabes que en una oración pueden haber varias frases nominales, pueden haber 2, pueden haber 3, en el sujeto, en el predicado, ¿no? Hasta en un vocativo. Entonces, cuando lees la oración, el niño pecoso,
¿no? Pecoso es un modificador directo de niño. Y en el predicado tienes otra frase nominal, pero el adjetivo hermoso no está afectando al verbo, está afectando al sustantivo. Un hermoso paisaje. ¿Ves? Tienes dos adjetivos y los dos están cumpliendo la misma función. MD. Ahora, el complemento atributo es aquella función que ocurre cuando el adjetivo está en el predicado acompañando a verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer, ¿no? Y estos adjetivos modifican al sujeto de la oración. Por ejemplo, ¿no? El dibujo de Juan es maravilloso, ¿no? El dibujo de Juan es maravilloso. Estos zapatos parecen muy cómodos, ¿no? Estos zapatos parecen muy cómodos, modificando al sujeto. Santiago está bastante nervioso, ¿no? Bastante nervioso es una frase adjetiva, ¿correcto? Que modifica al sujeto. Entonces, asegúrate de ver estos verbos. Ser, parecer, estar. Y el adjetivo o la frase adjetiva modifique a ese sujeto. Ahora, si el verbo en el predicado es de otra naturaleza, no es un copulativo, no es ser, estar, parecer, es otro verbo, ¿ya? Un verbo predicativo como caminar, escribir, llevar, decir. Entonces ahí, si el adjetivo está añadiéndole información modal al verbo, se le dice complemento predicativo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Santiago conduce ebrio su auto. Muy bien, Santiago conduce ebrio. ¿Cómo conduce Santiago? Ebrio. El niño tomó fría la leche. ¿Cómo tomó el niño la leche? Fría. Fría como palabra es adjetivo. Ojo, no me vayan a confundir, chicos, por favor, con los adverbios que indican modo, ¿ya? Porque generalmente aquí esa es la principal, la principal distracción, ¿no? Que uno asuma, bueno, el adjetivo está en ese lugar o a veces que piensan que esta palabra es un complemento circunstancial de modo, ¿ya? Entonces, no. Acuérdense, los adjetivos, si están expresando esta idea a un verbo con estas condiciones, solamente puede ser un complemento predicativo, no hay otra cosa. ¿Ok? Bien. Otro aspecto que indican los adjetivos es el grado. Esta es la palabra que por excelencia señala las cualidades de señala las cualidades de intensificación de un nombre, ¿ok? Así que, tomando en cuenta ello, ¿no? Tenemos tres tipos de grado: grado positivo, grado comparativo y grado superlativo. Muy bien. El grado positivo es cuando solamente nosotros expresamos la cualidad de manera simple. Por ejemplo, un artista famoso, la colecta nacional. En cambio, el comparativo es cuando yo uso el adjetivo para señalar una comparación. ¿Ok? Una comparación entre nombres. Y aquí tenemos tres niveles: comparativo de superioridad, inferioridad e igualdad. El comparativo de superioridad ocurre cuando destacamos el primer elemento, ¿no? El guepardo es más veloz que el tigre, ¿no? Estoy destacando al guepardo. O el de inferioridad, el inferior es el primero. La tortuga es menos veloz que el conejo. O de igualdad, ¿no? Ambos elementos tienen el mismo nivel, la misma cualidad y la misma intensidad, ¿no? El oso polar es tan feroz como el león.
Bien, en el caso del superlativo es cuando se destaca al máximo la cualidad, ¿no? Y tenemos dos formas, ¿no? El relativo y el absoluto. Muy bien, le decimos relativo porque expresa la cualidad de un grupo o un ámbito, o sea, de un conjunto, de un universo de algo, de un grupo de algo, ¿ya? Destacamos solamente a un miembro, a un elemento. Por ejemplo, este sillón es el menos cómodo de la sala. O sea que se asume que en la sala hay varios muebles y el sillón justamente es el menos cómodo. O sea, de ese conjunto de sillones o de muebles, uno es el que destaca. Inés Melchor es la atleta más rápida del Perú. O sea, de las atletas peruanas, hay una que destaca, ¿no? Inés Melchor. Ella es la más rápida. ¿Correcto? Esos son los relativos. Tienen que estar contextualizados o están sujetos a un grupo, a pertenecer a un grupo. En cambio, los absolutos no tienen que estar sujetos a un grupo. ¿Ok? No. Acá solamente intensificamos la cualidad. Y estos pueden ser expresados a través de morfemas derivativos como el ising y el erring. Entonces, cuando tú veas estos morfemas, ya sabes, el adjetivo está en grado superlativo. Y también a veces pueden estar acompañados de otra palabra, de un modificador, de los adverbios. Entonces, ¿no? Cuando leemos, dice, compró un traje finísimo, ¿no? Ahí está, traje finísimo. Ahí está el ising, muy fino, ¿no? Su sueldo paupérrimo. Muy bien, un sueldo paupérrimo. Ahí está el adjetivo, ¿no? En grado superlativo a través de ese morfema. Erring, que es la forma culta en latín. Era un niño muy estudioso. Muy es un adverbio que le da el grado superlativo absoluto al adjetivo estudioso. Así como bastante, bastante buena es un adjetivo que modifica al nombre dándole esa intensidad. O sea, recurrimos a otra palabra. ¿Ok? Entonces, siempre, chicos, siempre, siempre, un adjetivo va a expresar grado. Siempre. Ahora, ¿cómo? Eso depende del contexto. Tú lo tienes que leer, identificar la palabra, así como lo has visto acá, resaltada, subrayada de color rojo, ¿ya? Y nada más tú tendrás que determinar en qué grado está, ¿no? Positivo, comparativo o superlativo. ¿Ok? Bien. No sé si hayan preguntas. Dice Miss, en el complemento predicativo siempre va a haber un verbo antes del adjetivo. Bueno, tiene que haber, Clarice, tiene que haber necesariamente un verbo. De hecho, porque se supone que tiene que modificar a ese verbo. Ahora, cuando tú me dices antes, no sé si te refieres a la posición, ¿ya? Y eso sí no es cierto, ¿ya? Si tú lo estás asociando a que primero tengo que ver esta palabra y luego tengo que ver la otra palabra en ese lugar, ahí sí, eso es falso. No es por la posición, sino es por el sentido lógico. Recuerden que estamos trabajando con formas, ¿no es cierto? Pero también estamos trabajando con la interpretación. Lo importante en todo caso sería, Clarice, para ayudarte un poquito más, que sea parte del predicado. Que sea parte del predicado, nada más eso. Y con eso es más que suficiente. ¿Ok? Bien. Nos vamos con el ejercicio número 2. Dice, correlacione el adjetivo de los enunciados con su función correspondiente. Luego señale la alternativa correcta. Ujú. A ver, ¿cuál es el adjetivo en el número 1, chicos?
Modificador directo. Ujú. Gran historia. Muy bien. A los 40 sus uñas están curvas y flexibles. Complemento atributo. Complemento predicativo. Están. Atributo. Atributo. Ujú. Muy bien. Ya, y la última ya la tenemos, ¿no? Vuela impávida, es el verbo volar, verbo predicativo. ¿Cómo vuela? Impávida. Listo, entonces, a ver, 1C. La clave sería la letra D, ¿no? Misa, entonces el complemento o atributo siempre va a ser con algún verbo ser o estar o parecer, ¿no? Exacto, exacto. Eso es. Ujú. Bien. Pregunta número 2. ¿En qué enunciado se presentan adjetivos en grado superlativo? ¿Qué dicen? Dos b La B, o sea, la 2 y la 3. Superlativo. El Pascual es el niño más joven del colegio. Más joven del colegio. Es un superlativo relativo, ¿no es cierto? Vamos a ampliar aquí un poquitín más. El caballo es un animal bastante sensible, ¿no? Bastante sensible sería un superlativo absoluto. Absoluto. Ujú. ¿Todos de acuerdo, chicos? Pregunto, ¿y en qué grado está la 4? Absoluto. Absoluto. A ver, a ver. Mm. Ya. Absoluto. Ya, a ver. En este contexto, ya. Sería también un absoluto, ¿no? Un absoluto. ¿Ok? Ya podemos tomar en cuenta eso, ¿no? Y en la primera, chicos, ¿en qué grado está el adjetivo? También podría ser absoluto por lo extensa. Extensa.
A ver, vamos a ver. Positivismo. Positivo. Extensa. Eso más parece un adjetivo simple, ¿ah? Que tiene extensión, nada más. No, es un adjetivo en grado simple. Ese es simple. Ujú. Ya está. ¿Listo, chicos? Bien. Otro aspecto que es importante mencionar es con respecto a la frase adjetiva. Hasta aquí venimos trabajando un poquito con la idea del adjetivo como palabra, como categoría gramatical, pero el adjetivo también puede constituir una frase y esa frase se llama adjetiva. Evidentemente, la palabra más importante de una frase adjetiva será su núcleo. ¿Ok? Núcleo, el adjetivo. Y esta a veces puede venir también acompañada de otras palabras, de sus modificadores. Modificador directo o modificador indirecto. ¿Ok? Muy bien, por ejemplo, ¿no? En la primera oración dice Javier está feliz, ¿no? Tú ves aquí un adjetivo. Esa es una frase adjetiva que está constituida únicamente por su núcleo. Muy bien, en la segunda oración, Javier está muy feliz, ¿no? Aquí tenemos dos palabras, pero de estas dos palabras, el adjetivo más importante es feliz. Muy nada más lo acompaña para darle su grado. O sea, las dos constituyen esa frase. Es como tener el núcleo y su modificador directo. Javier está muy feliz de verte. Todo esto es una frase adjetiva. ¿Por qué? Porque el núcleo es el adjetivo. Ese es el estado de Javier. Muy es como su modificador directo y de verte viene a ser su complemento, su MI. ¿Ven? Entonces, por eso, cuando hablamos de frase, ya estamos hablando de una, no necesariamente de una palabra, ¿no? Obvio, puede ser una, dos, tres o más palabritas que en conjunto funcionan de la manera como se lo he explicado en la parte anterior, ¿no? Funcionan como atributo, funcionan como complemento predicativo, ¿ya? Ahora, también es importante que ustedes entiendan que en algunas ocasiones algunos adjetivos pueden estar sustantivados. El adjetivo es una palabra que tú ya sabes, tiene tres funciones, ¿no es cierto? Ya lo hemos hablado. Pero el adjetivo también a veces, si viene acompañado de artículos, de determinantes, puede comportarse de otra manera, ¿no? Ejemplo, dice, Javier es un excelente profesional. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Profesional viene aquí a comportarse como un sustantivo. ¿Por qué? Porque está precedido por un artículo. ¿Ves? Entonces, todo esto es una FN, una frase nominal. En esa frase nominal, los roles cambian, ¿no? Excelente sería como un adjetivo, un modificador directo. La palabra un también es un modificador directo y el núcleo viene a ser la palabra profesional. Toda la frase nominal está en función de atributo. El atributo, recuerda, es una función sintáctica, es un objetivo, ¿no? Es una meta, ¿no? Es una intención comunicativa. Igual acá, ¿no? Tú dices, Javier es un excelente ingeniero, ¿no? Entonces aquí tenemos una frase nominal, ¿verdad? Ahí está el adjetivo dentro de la FN. El adjetivo, ¿qué función cumple? La función de modificador directo. ¿Por qué? Porque afecta solamente el núcleo. ¿Ves? En cambio, en la siguiente oración, Javier es bastante excelente, ¿no? Acá tenemos una frase adjetiva.
una frase adjetiva, que no es una frase nominal, es una frase adjetiva porque el núcleo es un adjetivo. Y la frase adjetiva cumple la función de complemento atributo. Entonces, lo que quiero que más o menos se vayan dando cuenta es que el atributo es una función que la puede cumplir una FN, una frase adjetiva, una frase preposicional, incluso hasta una proposición subordinada. O sea, hay diferentes estructuras lingüísticas que pueden cumplir esa intención comunicativa dentro de la oración. ¿Ya? Mira, que quede claro ese tema de la nominalización de un adjetivo. Por ejemplo, si yo digo el profesional presentó un nuevo proyecto, aquí la palabra profesional es un sustantivo, ¿verdad? ¿Cómo lo sé? Ah, porque está acompañado de un artículo. ¿Viste? Muy bien. Ahora, si yo digo Juan es bueno, bueno es adjetivo. ¿Cuál es su función? Complemento atributo. La frase adjetiva está cumpliendo ese rol. Pero si yo digo, lo bueno vendrá mañana. Lo bueno vendrá mañana. Muy bien. Aquí bueno ya no es un atributo. Bueno está siendo parte de una frase nominal, ¿verdad? Es parte de una FN. Y como parte de una FN, ¿no? Cumple la función de sujeto. ¿Ok? Cumple la función de sujeto. ¿Bien? Profe, ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna pregunta? profe, Sí. no entendí. Javier está muy feliz de verte. ¿Por qué de verte sería modificador indirecto? Porque está uniéndose esta frase a través de una preposición con el núcleo. Es como la casa de José, ¿no? O sea, si tú analizas, ¿te acuerdas que cuando analizábamos la FN, ¿no? ¿Qué decíamos de los modificadores indirectos? Modificadores indirectos vienen a ser frases preposicionales, aposiciones, proposiciones subordinadas. ¿No es cierto? Esto es un MI. Porque es un complemento, porque es una proposición subordinada que modifica al núcleo. Ay, ya. ¿Sí? Profesor, una consulta. Ujú. El profesional presentó un nuevo proyecto. ¿Cuál sería la frase adjetiva? Esa parte no entendí. ¿Cómo dices? El profesional presentó un nuevo proyecto. ¿Cuál sería la frase adjetiva? No le entendí esa parte. Acá no hay frase adjetiva. Lo que he dicho en esta parte con este ejemplo es que el adjetivo profesional en este contexto no se está comportando como un adjetivo, se está comportando como un nombre. ¿Por qué? Porque viene acompañado de un artículo. O sea, si me preguntaran, ¿cuántos adjetivos hay acá? Uno, nuevo. ¿Por qué? Porque funciona como modificador directo de proyecto. Pero profesional ha perdido su condición de adjetivo. Es un sustantivo. Es el sujeto de la oración. Es el núcleo de la FN. ¿Por qué? Porque está nominalizado con el artículo. Miss, y un nuevo proyecto no sería la frase adjetiva. Mira, tú lo has dicho, un nuevo proyecto. ¿El núcleo es nuevo o el núcleo es proyecto? Proyecto. ¿Qué presentó? Un proyecto presentó. Ahora, que si es nuevo, es antiguo, es modificado, ahí esa palabra es un adjetivo, nada más es un modificador directo del núcleo. Es una frase nominal, lo que estás viendo acá. Ah, ya, Miss. Claro. O sea, si tienes una frase Entonces, adjetiva, el núcleo tiene que ser el mismo adjetivo, ¿verdad? claro, claro. Ah, ya, Miss, gracias. Ujú, Profe, ujú. Dime, en lo bueno vendrá mañana. ¿Lo bueno qué vendría a ser? una frase nominal, un sustantivo y un artículo. Porque, a ver, pregúntate.
Profesora, ¿pero por qué bueno no es un adjetivo? Porque no se comporta así, porque no es modificador directo de ninguna otra palabra, no es el complemento atributo de un verbo copulativo y tampoco es un complemento predicativo. No está asumiendo roles de un adjetivo, así como Javier está feliz. Acá, claro, yo digo feliz es un adjetivo porque es el atributo del sujeto, pero acá no se comporta así. Se ha vuelto nombre. Y luego sigue el artículo, ¿verdad? Claro. Exacto. Gracias, profe. Ujú, muy bien. Y ese es el poder que justamente tienen los determinantes. Los determinantes son palabras que usamos en el castellano para acompañar principalmente a los sustantivos. Aparecen por ellos, ¿ya? Por eso los vas a ver muy cercanos al sustantivo, los vas a ver siempre como un elemento de la frase nominal, ¿no? Ya que su única función es la de ser modificador directo. Es su única tarea. Por eso están delante de un sustantivo o después de un sustantivo, pero están ahí, rondándole al sustantivo. Y además establecen reglas de concordancia, ¿no? Y concuerdan en género, en número, porque estas palabras también son consideradas variables, ¿ya? Y se clasifican en 4 grupos: artículos, posesivos, cuantificadores y demostrativos, ¿ya? Y tienen ese poder que ya viste. Los determinantes tienen el poder de convertir una palabra o una estructura lingüística en un nombre. ¿Mm? Lo pueden nominalizar. Veamos primero el artículo, ¿no? El artículo es una palabra que acompaña a los sustantivos para presentarlo, ¿ya? Es un presentador. Y lo presenta como un objeto conocido o desconocido. Por ejemplo, cuando yo te digo el libro, ¿ya? Revisa el libro. Alumnos, revisen el libro. ¿Ok? Escúchame, no leas todavía. Alumnos, revisen el libro. Entonces, cuando yo emito esa oración, entiendo que es el libro que yo ya conozco y es el libro que la profesora también conoce, que ambos, que todos nosotros conocemos. De repente me estoy refiriendo probablemente al libro de lenguaje o a un libro que tú y yo manejamos. Entonces, es conocido ese libro. Pero cuando yo les digo, a ver, alumnos, revisen un libro, yo no estoy especificando el autor, no sé qué libro es, puede ser cualquier libro. ¿Ves? Es desconocido. ¿Ya? Entonces, los artículos definidos son las palabras el, la, los, las, ¿ok? Importante que no me los vayas a confundir con un pronombre, la palabra los, las, la, porque los pronombres están al lado de verbos, ¿no? Los pronombres proclíticos o enclíticos. En cambio, los artículos no están al lado de verbos, están al lado de sustantivos, los presentan. Y siempre tienen que ubicarse delante de un sustantivo. Delante. ¿Ya? Los indefinidos igual, ¿no? Las palabras un, una, unos, unas, delante de un sustantivo. ¿No? Ahora, el artículo neutro lo es el artículo favorito, no digo el único, pero el favorito para sustantivar adjetivos, que es lo que hemos visto en el caso anterior. Cuando yo digo lo mejor es tu perseverancia, ese lo está modificando, está acompañando a este adjetivo que ahora ya no es adjetivo. Lo siento, a mí si me preguntan, profesora, si me preguntan si hay adjetivos, no hay, pues se acabó. Ahora es nombre. ¿Por qué? Porque es sujeto, porque es FN. Igual aquí, lo importante es verte feliz. Este adjetivo importante ahora ya perdió su condición, está nominalizado. ¿Y qué significa nominalizado? Que se ha convertido en nombre.
se comporta como un nombre. ¿Por qué? Por razón del artículo. ¿Ok? También tenemos artículos contractos con la preposición de y al. Cada vez que tú veas la preposición del, la preposición al, cuenta un artículo, ¿ya? Del aula, al patio, etcétera. ¿Ya? ¿Preguntas? Bien. Profe, Ujú. del y al siempre lo voy a considerar como un artículo nada más, ¿verdad? Y si te preguntan por artículo, lo cuentas. Si te preguntan por preposición, también. Ahí, gracias, profe. Ujú. Ok, Elizabeth. Bien, pasamos ahora entonces a hablar de los posesivos, ¿no? Los determinantes posesivos son aquellos que van a indicar pertenencia, posesión del objeto denotado, ¿no? Pueden ir antes del sustantivo o después del sustantivo. Cuando van antes, se escriben de forma corta, como mi, tu, su, y cuando van pospuestos, se escriben de forma plena, ¿no? Mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Expresan concordancia de género y número, son palabras variables. Entonces, la idea es que los identifiques muy rápidamente porque están junto a un sustantivo. Nuestro amigo, ¿no? Varios artículos tuyos, ¿ves? Es parte de la FN. Bien, los determinantes demostrativos son aquellos que van a establecer una relación de localización espacio-temporal con el nombre designado. Por ejemplo, cuando yo digo este libro es porque lo tengo de repente en mi mano, porque lo tengo junto a mí, este libro. Cuando digo ese libro es porque está un poco más lejos de mí, ese libro, no, está allá, está allá. Y cuando digo aquel libro, la distancia es mucho más larga. ¿Ok? Esa es la referencia semántica que existe con estas clases de demostrativos, ¿no? Este, ese, aquel. Aquel perro, la congresista esta, es muy atrevida, ¿no? O sea, igual pueden ubicarse antes del nombre o después del nombre, pero recuerda, siempre dentro de una FN, porque su función de los demostrativos y posesivos es la de ser modificador directo. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo mis primeras entrevistas fueron rápidas, ¿no? A mí me queda claro, mis es un determinante posesivo porque funciona como modificador directo de entrevistas. Las entrevistas mías fueron cambiadas, ¿no? Acá yo me doy cuenta que el posesivo, ¿no? Puede aparecer antes del nombre, después del nombre, pero junto a él, siempre dentro de una FN, ¿no? Hay una cuestión lógica, semántica, que tú te vas a dar cuenta rápidamente. Pero si lo ves solo, esas hojas son mías, lo ves solo, no hay sustantivo, ¿ok? Entonces es un pronombre posesivo, que ya lo estudiamos la semana pasada, ¿verdad, chicos? Muy bien. A ver, dice, traje estas galletas dulces. Muy bien, estas galletas es determinante, demostrativo, modificador directo. Y si dije, traje estas en una lata, aquí yo no veo, acá yo no veo un sustantivo, ¿verdad? Yo no veo un sustantivo. Entonces, si no hay sustantivo, está solo, es un pronombre demostrativo. Acá veo una frase preposicional y acá veo un verbo. No está especificando nada como en el caso anterior, ¿no es cierto?
Cuando está solo, pronombre. Cuando está al lado del sustantivo, determinante. Ahora, un detalle importante con los posesivos, ¿no? Los posesivos solamente modifican a sustantivos, no adverbios. Es incorrecto decir se sentó detrás mío, cerca tuyo, ¿no? ¿Por qué? Porque cerca es adverbio, detrás es adverbio. Y yo en ningún momento he dicho que un posesivo pueda hacer esto, ¿no? Entonces, por eso se utilizan los complementos, ¿no? Se debe decir detrás de mí, cerca de ti. Bien, ¿preguntas, chicos? Profe, Ujú. te digo, traje estas en una lata, ¿sería considerado pronombre o cómo se ha considerado? Ahí está, Estos. pronombre demostrativo. Ajá. Porque está solo, pues. ¿A qué modifica? ¿Qué sustantivo? Así como el ejemplo anterior, ¿acaso modifica galletas, no? No está modificando, está solito. Ah, ya, gracias. Ujú. Ya, Elizabeth, muy bien, muy bien. Pregunta todo lo que tú quieras, ¿ya? Porque no quiero que se vayan tristes, quiero que se vayan felices porque el día de hoy es lunes y el día no se repite, chicos, es único. Bien, tenemos por otro lado los cuantificadores. Los cuantificadores, como el nombre mismo lo dice, expresan números, expresan cantidades. Cuando las cantidades son exactas, se les llama numerales. Y cuando son inexactas, se les dice indefinidos. Los numerales se clasifican en 4 grupos: cardinales, ordinales, múltiplos y partitivos. Los cardinales son los números naturales que ustedes ya conocen, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Algunos pueden expresar concordancia de género femenino con el nombre, por ejemplo, 21 páginas. No es decir 21 páginas, ¿no? 21 páginas, porque 21 es femenino, así como 300, ¿no? Páginas, porque el sustantivo es femenino. Otros no pueden hacer eso. Ahora, los ordinales son aquellos que expresan orden, ¿no? Primer capítulo, octavo lugar. Lo cierto es que los ordinales siempre tienen que expresar género, femenino o masculino. Pueden escribirse también juntos o separados. Desde el 11 hasta el 29, ordinal 29, ¿no? Hasta el 29. Entonces, juntos, separados. El tema de la concordancia es algo que vamos a ver en un momento. Los múltiplos son aquellos que indican la cantidad de veces, ¿ya? También expresan concordancia en algunos casos, ¿ya? Con el nombre. Y los partitivos son aquellos que van a indicar, pues, una fracción. Y muchas veces o vienen acompañados de la palabra parte, y del sufijo aba, aba. Onceava, doceava, treceava, veinteava, treintaava, etc. ¿Ok? Algunos llevan este sufijo, pero ojo, solo cuando quieres indicar fracción, no para indicar orden. ¿Estamos? Bien. Ejemplos. Tú dices la 12ª feria, ¿no? Tú tienes aquí un ordinal. El ordinal está escrito en 2 palabras, separado, femenino, 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 porque el sustantivo es femenino. Ahora, si lo escribes todo junto, el primer elemento, décimo, se mantiene neutro, siempre en O, pero el último es el que va a expresar la concordancia de femenino con el nombre. ¿Ves? Igual acá, 25ª campaña. Ok, si está todo separado, debe coincidir en género, ¿no? Femenino, femenino, femenino. Si juntamos, el primer elemento es neutro, siempre acaba en O, y la última, yo no digo 25º, dijo 25ª. ¿Por qué? Porque campaña es femenino. ¿Ya? Así que, muy bien, tú ya sabes que es importante no confundir un ordinal con un partitivo. Cuando yo digo la 13ª parte del terreno, me estoy refiriendo
a una fracción. Entonces ya me escuchaste. Cuando indicas fracciones, puedes usar este sufijo acompañado del sustantivo parte. Aquí está correcto. Esto es correcto. Pero si tú dices voy al 13º piso, mira, avo, tú no quieres indicar una fracción del piso, ¿no es cierto? Por eso es incorrecto, ¿ya? No confundir ordinales y partitivos. ¿Cómo se debe decir o expresar correctamente? Con ordinales. Voy al 13º piso. ¿Sí? Bien, ¿preguntas, chicos? Profe, Ujú. todo lo que tenga que ver décimo, segundo, décimo tercero, décimo cuarto es junto, ¿no? Son palabras unidas, Puede ¿verdad? escribirse, claro. 12º puede escribirse junto o separado. Por eso he dicho, hasta el ordinal 29, hasta el 29º, junto o separado. Ah, ya, gracias, profe. Ujú. ¿Alguien más? Mire, si después del 29º, ¿cómo se escribe? ¿Todo junto o todo separado? Todo separado. Miss, disculpe, Dime. por favor, ¿podría retroceder la diapositiva si no fuera mucha molestia? Claro. ¿Qué número me dices? La anterior a esa, la que te mostraba todos los cuantificadores y sus ejemplos. El, como Esta. un mapa. Sí, gracias. Listo, Miss. Muchas gracias. Ya. Ok, ok. Bien. Pasemos entonces, aquí nos quedamos. Acá tenemos a los indefinidos. Entonces, los indefinidos son aquellos que no van a precisar una cantidad exacta, ¿no? Tenemos como las palabras otros libros, algunas veces, cualquier animal, varios jóvenes, ciertos días, pocas líneas, ningún consejo, ambos escolares, todos los gatos, ahí todos es el determinante, el cuantificador, muchos autos, bastantes frutas, los demás países, demás es el cuantificador, ¿no es cierto? Demasiados líos, ¿ya? En este caso, nada más, chicos, sería importante que ustedes tomen en cuenta no confundir estos indefinidos con los pronombres también, porque hay pronombres indefinidos y hay adverbios indefinidos que marcan cantidades, ¿ya? Así que el contexto, por eso les digo, si ustedes están buscando determinantes, tienen necesariamente que observarlo en una frase nominal. Así de simple. Como lo ven, ¿no? Muchos padres, ninguna reunión escolar, algún día, cualquier lugar. En FN. ¿Ya? Bien. Ejercicio de aplicación número 3. Escriba a la derecha el tipo de determinante presente en cada enunciado. A ver, ¿qué tipo de determinante sería? Pocos. Cuantificador indefinido. Ajá. Pocos es indefinido y la sería un artículo, ¿no?
artículo y cuantificador. Y acá me sale muy pequeñito. Ya. En la letra B, cada docente elaboró 6 ítems para el examen. Muy bien. ¿Qué clase de determinantes tenemos acá, chicos? Un cuantificador y un artículo. Claro. Artículo. Tenemos 2 cuantificadores, ¿no? Cada docente es un cuantificador indefinido. 6 es un cuantificador cardinal, ¿verdad? Y él es un artículo. Ujú. Profe, Sí, dime. ¿por qué cada solo indefinido? ¿No dices indefinido? Pero, Cuando tú dices ¿por qué cada cada? docente, ¿a quién te refieres específicamente? Ahora no se sabe, pues, porque no lo dice. No, Pero no no sé. precisa, claro, no precisa, pues por eso es un indefinido, ¿no? ¿Ok? Acá esta lista corresponde. Ya, señor mío. Determinante posesivo. Ajá. Él, mi. Mi también es posesivo. Ujú. Tenemos 2 posesivos y un artículo. Y suyo, Puesto. posesivo, ¿no? Tenemos 3 posesivos y un artículo. Ya. La siguiente. Demostrativo Demostrativo. Ujú. e indefinido. Hay Muchas mentiras. Ajá. Cuantificadores. Indefinido. Ajá. En la letra E, este primer video. Ordinal. Demostrativo. Demostrativo. Ujú. Demostrativo. Un ordinal. Las partes del motor. Indefinido. Artículo. Ajá. Artículos, ¿no? 2 artículos. Solamente que el del está contracto, ¿verdad? Ya. Hubo poco tiempo para comentar algunos temas. Poco tiempo. Cuantificador. Cuantificador indefinido. Ajá. Los 2, ¿no es cierto? 2 indefinidos. Tus vestidos y sandalias no caben en ese armario. Posesivo. Posesivo y Demostrativo. 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 Ujú. Demostrativo. Y el último, las montañas ocupan la 1/5 parte del pueblo. Artículo. Artículo y ordinal. Y cuantificador. Cuantificador ordinal. La 1/5 parte del pueblo. Partitivo. Partitivo, pues. Artículo. Tenemos 2 artículos. 2 artículos. Tenemos partitivo, porque está indicando fracción, ¿no? 1/5 parte del pueblo, ¿no? Y ese del es otro artículo más. Ujú. Ya está. Profe, Dime. no entendí. La quinta sería un partitivo, ¿no?
Pero sería, ¿no sería quinta nada más o también se incluye el artículo como partitivo? No, ahí quinta es un orden, es un partitivo, no es ordinal. Cuando yo te digo el quinto puesto, el quinto capítulo, el quinto examen, ahí te estoy señalando orden, ¿no es cierto? Pero acá, Miss, en creo que se este contexto, refiere junto, claro, Miss, cuando creo que se refiere cuando está junto con la palabra la, si es que la también suena como partitivo, pero la solamente es como no, artículo. la es artículo. Quinta, aquí está funcionando como un partitivo. Quinta, porque parte es sustantivo. Por eso, Profe, es que, a ver, para que no se confunden, de repente ustedes, ¿dónde estaba mi cuadrito? Estaba por acá, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que estamos resaltando? A ver, miren, acá lo puse. Quinta es el partitivo. Lo que está de negro son los sustantivos, panetón, manzana, parte. Por eso les decía que muchas veces tenemos, claro, los que tienen el sufijo aba, fácil, pero a veces aparecen estas palabras, medio, tercera. Tercera puede ser ordinal. Yo puedo decir la tercera clase, la tercera hora, el tercer alumno. Estoy señalando el orden, pero cuando digo parte, esta palabra se convierte en un partitivo y esta palabra es un sustantivo. No es que sea un partitivo compuesto, ¿no? Con dos palabras, así como por acá, ¿no? 24ª, ya los dos, obviamente, acá forman el ordinal, ¿no? Pero acá no. O sea, algunas palabras que son ordinales también pueden ser partitivos. Por eso depende todo del contexto. Depende de la lógica. Por eso yo siempre les hago hincapié fundamentalmente en la teoría, el concepto. Entiendas la lógica. Y porque cuando tú vas a encontrar N ejemplos, diferentes oraciones y frases. Entonces tú tienes que estar preparado, ¿no? ¿Qué indica esa palabra en ese contexto? Ah, ya está indicando una parte de algo, una fracción. Si te indica una sucesión, ordinal. Uh-huh. Y eso es lo que hemos notado acá. La quinta parte del pueblo. Profesora, la quinta parte, ¿todo esto es el ordinal? No, pues. Si la es un artículo, ¿no? Quinta, ese es el que está marcando el número, pero es un número fraccionario. ¿Por qué? Ah, porque venía acompañado de este sustantivo. Y del es otro artículo. Uh-huh. Buen punto, ¿no? Así que tómenle una captura de pantalla a eso porque sí es importante que lo sepan. Dime, Linda. profe, es que en la anterior diapositiva hay un ejemplo que decía los demás. ¿Demás también sería un ejemplo o los también tienen De que más, incluirse dije. los A ver, demás? ¿dónde está? Ajá, aquí, ¿no? Ajá, ahí. Ya, esto, el que es indefinido es la palabra de más, no es los. Igual que acá, ¿no? El indefinido no es los gatos, ¿no? Es solamente todos. Todos, ambos, ningunos, ciertos, pocos. No precisa la cantidad exacta. No precisa Allá, exactamente qué cantidad de nombres, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que allá, aquí ha habido un error al momento de resaltar, por eso se pasó en los gatos y en los demás. Ujú, ujú. allá, gracias, profesora. Ya, Linda, no te preocupes. Muy bien, qué bueno, pregunten así porque a veces sí se nos pasan algunos detallitos y lo vamos aclarando, ¿ya? A ver, en ejercicio número 4 dice, los cuantificadores indefinidos informan de una cantidad imprecisa del nombre, ¿no es cierto? Según ello, ¿qué enunciado presenta más cuantificadores indefinidos de esta clase? ¿Cuántos hay en la A? Dos, Dos. La palabra muchos, muchos, muchos y algunos. algunos. ¿Cuál es el nombre que acompaña algunos? ¿Algunos qué? Ah, Algunos. uno. Claro, ¿ves? Si yo dijera algunos alumnos, algunos chicos, ok.
así como muchos chicos, ¿no? Pero acá está solo. Entonces, ese es un pronombre. Ya, en la letra B, En varias. debió tomar estas pastillas durante varias semanas, ¿no? 1. Ujú. En la C, Ciertas. ujú. Ciertas horas llueve mucho, pero Mucho. luego hace bastante calor. Ya, ¿a qué sustantivo acompaña mucho? Horas. ¿A horas? Llueve. ¿Muchas Llueve. horas? Ya, pero llueve es verbo. No, no acompaña acompaña ninguno. a nadie. Claro, no acompaña ningún sustantivo, ¿ves? ¿Cuál es su FN? Bastante. Claro, ahí sí, ¿no? Bastante calor. Ajá, este sí. O sea, tú tienes que ver que esté conjunto a un sustantivo. En una FN, ciertas horas, bastante calor, ¿no? Muchos chicos, ¿no? Varias semanas. Y en la D, Ninguno. no hay ninguna, ¿no? Claro. Acá sí yo veo determinantes, pero no del tipo que me piden, ¿no? Yo veo el almuerzo, artículo, el niño aquel que es demostrativo y media sandía, que es un cuantificador numeral. Este es numeral, es un partitivo. Entonces a mí me piden indefinidos, ¿no? Entonces por eso nada en la D. Bien, por cantidad entonces la clave tendría que ser la C, ¿no? Y la D, dice en la 2, señale el enunciado que presenta mayor cantidad de determinantes, o sea, cualquiera. ¿Cuántos determinantes hay en A? 3. 3. A ver, algunos, poco y al, ¿no es cierto? En la B, 3. 4. 3. 4. Varios relojes, el cajón, tercer cajón, el viejo. 4. Solo que está contracto acá, ¿no? Ya en la C, 5. 5. A ver, 1, la sala, aquella, ahí van 2. Su médico, 3. ¿Ok? O sea, siempre miren el contexto, la FN. En la D, ¿cuántos hay? 2. 2. Y ahí lo no contaría entonces. Pero, ¿cuál sería el sustantivo al cual modifica? ¿Aló? ¿Médico lo? Ese es un Ya. modificador directo. ¿Esto es una FN? No, no. No. Claro, ahí ya lo descartaste. Dices lo llamé, ese es un pronombre. Es un pronombre proclítico, átono, que necesita un verbo. Entonces, la D, chicos, ¿cómo sería? Ese tiempo, 1, 4. Su. su libro, cuarto libro, La. la edad y 20 años. 20. O sea, 5, ¿no? Ya, esta sería mi clave, la D. Bien, dejo de compartir. Ya tomaron su captura, ¿no, chicos? Sí, Miss. Profe, Sí, el partitivo medio cambia de acuerdo al su género de acuerdo al sustantivo, ¿no? Por ejemplo, media sandía, por ejemplo, que cambia a femenino, ¿no? Media. claro, es que media sandía está indicando una fracción, una parte de la sandía. Entonces, claro, los determinantes son variables, ¿no? Yo puedo decir medio zapallo. Medio es masculino porque zapallo es masculino. Ahí, gracias, profe. Ujú, listo. Y ahora nos vamos con las preguntitas, las 4 preguntitas de esta semana para terminar.
Ujú. Ya está. A ver. A ver, en la preguntita número 2 nos hablan acerca de los adjetivos. Vamos a buscarlos. Viejo amigo, andaba distraído, su hermosa cámara, cámara digital, moderna. Y con eso buscamos la afirmación correcta, ¿no? A ver, ¿qué dice? Antepuesto al sustantivo, el adjetivo posee valor subjetivo, claro, viejo amigo, ¿no? Con cariño, ¿no? Ya, eso es verdad. El adjetivo siempre presenta morfemas flexivos de género, siempre. A ver, digital no tiene género, así que eso es falso. Siempre no, ¿no? Generalmente, pero no siempre. Pospuesto el sustantivo, el adjetivo posee valor restrictivo, claro, yo digo, a ver, cámara digital, ¿no? Estoy restringiendo ahí ese tipo de cámara, verdadero. Y el adjetivo no siempre aparece dentro de la frase nominal, por supuesto, a veces está en la frase verbal. Entonces, tu clave en la 2 es la C. En la 3 hay que vincular, ¿no? Las funciones de los adjetivos. A ver, parecía muy real. Como el verbo es parecer, copulativo, el complemento es atributo. Llevaba, verbo predicativo, desatados. Ahí está, ¿no? ¿Cómo los llevaba? Desatados, complemento predicativo. El novel actor, modificador directo. ¿Ok? Pregunta 6. Dice, a ver, el adjetivo es la palabra que aporta información objetiva y subjetiva del nombre al cual modifica. Es de 3 clases, especificativo, explicativo y epíteto. Dicho esto, señale los enunciados que presenta clases diferentes de adjetivo. A ver, paseo marítimo, especificativo. Fue emocionante, explicativo. Tiene 2 clases distintas, ¿no? Tenista española, especificativo. Dolor muscular, especificativo. Pie derecho, especificativo. Todos son iguales, pertenecen al mismo grupo. Verde bosque, epíteto. Pobladora rural, especificativo. Árbol frutal, especificativo. Entonces aquí tenemos solamente 2 especificativos, ¿ah? Y uno epíteto. No son iguales todos. A ver, por acá dice una llamada telefónica. Muy bien. Y luego incendio forestal. Ajá. Entonces, aquí ambos son especificativos. No. Si ambos son especificativos, perdón, son iguales, ¿no? Son iguales. Bueno, entonces deduciendo, ¿no? Acá tenemos 2 especificativos, un epíteto, entonces aquí serían diferentes. La 1 y la 3. Tu clave, barco. ¿Ya? Y por último, la pregunta número 12 nos habla, considerando los aspectos gramaticales de determinantes y adjetivos, señale el enunciado que presenta uso correcto. A ver, la 23ª edición, mal. Debes decir 20ª, femenino, porque edición es femenino. El 13º aniversario, mal, porque avo se usa para indicar fracciones. Debe decir el décimo aniversario, ¿no? 12º allá, el 12º aniversario, ¿ya? El abogado no firmó porque el acta es femenino. Acá es una cuestión de evitar la cacofonía. Demasiada tachada. Aquí está incorrecto el género. Muy bien, es uno de los jugadores mejor pagados. Jugadores mejor pagados. Masculino, correcto. Mi clave sería la letra D.
¿Ok, chicos? Bien, eso sería entonces todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, los dejo en su Todo quedó recreo. claro, Miss. Ok, Ivette, genial. Nos vemos la próxima semana, chicos. Cuídense. Gracias, Miss. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Bye, bye.